Hablemos de la Liga Patriótica Argentina, una organización que, en medio de un caos social tremendo, dejó una marca imborrable en la historia del país. Pero ¿cómo es que surgió? Y sobre todo, ¿cuál fue su verdadero papel en todo esto? Vamos a desmenuzarlo. Para entender a la Liga, primero tenemos que transportarnos a ese Buenos Aires de 1919. A ver, imaginen la escena. Argentina estaba como estrenando democracia, con Hipólito Yrigoyen, pero el mundo apenas salía de la Primera Guerra Mundial. La ciudad era literal una olla de presión. La economía no andaba bien, había mucha inestabilidad y el ambiente se sentía, pues, bastante denso. Bueno, vamos a ver el contexto. Desde que Yrigoyen llegó al poder en el 16, las cosas habían cambiado. Él se metió a mediar en las huelgas, y eso les dio a los trabajadores una esperanza que no habían tenido. Por primera vez, sentían que alguien en el gobierno los escuchaba. Pero, claro, la economía mundial estaba por los suelos. Para finales de 1918, la situación ya no daba para más, y todo terminó por estallar en una huelga clave, la de los talleres Bacena. Y aquí es donde la mecha se enciende. El nacimiento de la Liga Patriótica no se puede entender sin un evento que quedó grabado en la historia argentina como la Semana Trágica. A ver, lo que pedían los trabajadores de la fábrica Bacena era bastante claro, ¿no? Querían trabajar menos horas, que les pagaran un poco más y algo fundamental, el derecho a tener un sindicato para poder negociar. Hoy nos parecen cosas básicas, pero en ese entonces, créanme, era una petición casi revolucionaria. ¿Y qué hizo la empresa? Pues, en lugar de sentarse a hablar, optaron por la confrontación directa. Contrataron a otros trabajadores, a los que se conoce como rompehuelgas, para que la fábrica siguiera funcionando. Y claro, la tensión entre los dos grupos se disparó al instante. Y la violencia, pues no tardó nada en aparecer. En el primer enfrentamiento murieron 4 obreros. 4. Un número que podría parecer pequeño, pero que fue la gota que derramó el vaso. Fue la chispa que necesitaba el fuego para empezar. La noticia de esas muertes corrió como pólvora. En cuestión de nada, los sindicatos de toda la ciudad llamaron a una huelga general. Y Buenos Aires se paralizó, por completo. El problema ya no era de una sola fábrica, no. Ahora era de toda la capital. Y bueno, después de esa semana de violencia y caos total, ¿qué pasó? Vamos a ver qué consecuencias trajo y cómo reaccionaron los que tenían el poder. Pues las élites entraron en pánico. Con la Revolución Rusa todavía fresca en la memoria, no vieron una simple protesta laboral. Para ellos esto era una conspiración maximalista, o sea, de extrema izquierda. Estaban convencidos de que querían instalar un gobierno tipo soviético en Argentina. El miedo era absoluto. Entonces sentían que el gobierno de Yrigoyen era débil, que no podía controlar la situación. Y ante ese supuesto caos, la pregunta que se hacían era muy clara. Si las instituciones no pueden, entonces, ¿quién va a poner orden aquí? Y la respuesta no tardó en llegar, pero no del gobierno. Fueron los propios civiles, jóvenes, de clase alta, conservadores, los que se organizaron en grupos armados. Se autonombraron guardias cívicas y salieron a la calle a colaborar con la policía para reprimir. O sea, decidieron tomar el orden en sus propias manos. Y de esos grupos improvisados, de esas guardias cívicas, nació algo mucho más grande, mucho más organizado y con muchísimo más poder: la Liga Patriótica Argentina. Ojo, no pensemos que era un grupito de radicales aislados, para nada. En la Liga se metió gente de todos los sectores de poder. Había sacerdotes, intelectuales, dueños de industrias, militares de alto rango, empresarios, políticos. Era una verdadera coalición de la élite conservadora. Y al frente de todo esto estaba Manuel Carles, un político y abogado muy carismático y sobre todo con muy buenos contactos. Su lema, patria y orden, lo decía todo. Era simple, directo y resumía su misión a la perfección. Vamos a defender nuestra idea de Argentina contra cualquier amenaza. Pero aquí es donde la cosa se pone más compleja. Porque la Liga no era solo un grupo de choque. No, su estrategia era mucho más elaborada. Tenía, digamos, 2 caras. Por un lado, tenían el enfoque duro. Eran una fuerza paramilitar, sin más. Usaban la violencia para disolver huelgas, para intimidar líderes obreros y para combatir lo que ellos llamaban ideologías exóticas. Pero por otro lado, tenían un enfoque suave. Intentaban ganarse a los trabajadores. ¿Cómo? Pues creaban escuelas, talleres, bibliotecas, daban asistencia social. Todo claro para promover su propia visión de un nacionalismo moralista y cristiano. Era reprimir y cooptar al mismo tiempo. Y para que nos demos una idea de cómo veían el mundo, solo hay que leer lo que ellos mismos escribían. Su lista de enemigos era
larguísima. No solo eran los anarquistas o socialistas, no. También incluía a los indiferentes, los anormales, los envidiosos. Y cito textualmente a la runfla humana sin Dios, patria ni ley. Así de claro. Entonces, ¿qué ideas había detrás de todo esto? ¿Cuál era la ideología que movía a la Liga? ¿Y qué herencia dejó en la política argentina? A ver, esto es súper importante. La ideología de su líder, Manuel Carles, no era exactamente fascista como en Europa. Era algo distinto, un republicanismo muy a su manera. Él creía en libertades como la propiedad privada o la familia, pero el voto, la participación política, eso debía ser solo para una élite culta y preparada. O sea, era un rechazo total a la idea de la democracia para todos, la que se había estrenado apenas unos años antes. Y claro, no estaban solos. Tuvieron un aliado clave, la prensa conservadora. Periódicos importantísimos como La Nación o revistas súper populares como Caras y Caretas no solo les dieron cobertura, se convirtieron en verdaderos altavoces de la Liga, ayudando a que su mensaje nacionalista llegara a todas partes y pareciera legítimo. Entonces, si hacemos un balance que nos queda, pues por un lado, la Liga fue una fuerza paramilitar brutal que reprimió al movimiento obrero, pero su legado va más allá. Fue también una organización social muy compleja que sembró las semillas de un nacionalismo de derecha que, años más tarde, en la década de los 30, tendría un poder decisivo. De hecho, fue un claro antecedente del golpe de Estado de 1930. La historia de la Liga Patriótica nos deja pensando en algo que sigue muy vigente. En momentos de crisis social, de mucha tensión, ¿dónde se traza la línea? ¿Cuál es la diferencia entre proteger a una nación y empezar a vigilar y reprimir a su propia gente? Es una pregunta que un siglo después sigue resonando con mucha fuerza.